Entonces vamos a leer el capítulo 10 y se llama la purificación del santuario. Recuerden que antes de tener santuario, ¿qué necesitábamos? Nada más hacían los jóvenes hacían, ¿Ya? ¿Por ahí va? hacían el sacrificio ¿De qué? de los como holocaustos, No, para hacer lo que era un sacrificio. Antes del lugar, necesitamos tener un pacto. el sacrificio del pacto. Si no hay pacto, no hay un lugar de adoración para nosotros. Es lo que me faltó decir. Exactamente, Que sí, siempre sé que iba para allá. que Sin el pacto, no hay un lugar de adoración para nosotros. Entonces, por eso en Éxodo 24, y interesante esto, Éxodo 24 comienza con el pacto entre Dios y Israel. Y como no había ni lugar ni sacerdote, se construye un altar de piedra y ahí se presentan sacrificios de paz. Y en esos sacrificios de paz se toma la sangre y se derrama sobre el altar, sobre el libro y sobre la gente. Es ahí solamente donde se derrama sobre las personas la sangre. Después la sangre se derrama sobre los muebles. ¿Por qué? Porque Dios está estableciendo un pacto. ¿Ya? Y en Éxodo 25, si ustedes van a Éxodo 25, se encuentran que el primer mueble que se menciona, ¿cuál es en Éxodo 25? el altar de bronce. Véalo, va a ser una sorpresa. Éxodo 25, ¿cuál es el primer mueble que se menciona? Éxodo 25. 25, ¿qué? El capítulo 25 se trata sobre la construcción del santuario y después creo que hay un subtítulo ahí después por ahí por el medio, creo que el 11-12, y menciona un mueble del santuario. El primero de Éxodo todos. 25. Sí, Éxodo 25. ¿Cuál es el primer mueble que se menciona en la construcción de Éxodo 25? Después del pacto. Lo lógico sería que fuera el altar de bronce. Pero Dios no sigue nuestra lógica. Pero hermano, ¿en qué versículo? Búsquelo ahí, es todo el capítulo. ¿Qué mueble es el que se menciona? Propiciatorio. Ok, ¿en qué versículo? 17. A ver, ¿cómo dice? Y harás un propiciatorio de oro cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. El mío dice, harán también una arca de madera de acacia y cuya longitud será de 2 codos y medio. ¿Qué versículo está leyendo? ¿Versículo 17? 10. No, 17. Ya. Harás un propiciatorio de oro Ya, fino, cuya longitud será de 2 codos y medio. Ok, el primer anchura mueble de que codo se y medio. menciona es el arca del pacto e inmediatamente después es la tapa del arca. Y la tapa del arca era el propiciatorio. Forman un solo mueble. Pero ¿dónde estaba esto? ¿En qué lugar del tabernáculo estaba este mueble? Encima era la tapa. No, pero ¿en qué lugar? El propiciatorio era la tapa, está claro. Pero ¿en qué lugar físico estaba este mueble que estaba compuesto básicamente En el de... lugar santísimo. ¿Y dónde es ese? En el lugar más adentro. Fíjense lo que hace Éxodo. Éxodo 24 nos habla del pacto, pero Éxodo 25 comienza diciendo, me van a hacer un santuario. Y Dios comienza el santuario de atrás para adelante.
¿De dónde comienza? Del arca del pacto, Éxodo 25:10, el propiciatorio, versículo 17, diciendo acá, donde era el centro, de ahí, desde donde yo me revelaré a ustedes. Lee el 17 de nuevo. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Sigue leyendo. Y si harás pues un querubín, Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Siga leyendo. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Siga leyendo. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo desde sobre el propiciatorio. Hasta ahí. ¿Qué versículo es ese? 22. Ya. El 22. ¿Desde dónde Dios hablaba con Moisés? ¿Qué era el propiciatorio? La tapa del arca, ¿ya? Que estaba hecho de oro macizo. Y aquí importante, ¿qué era el propiciatorio? Ahí, todavía no me dice nada más, pero ahí ¿qué es? Es el lugar desde donde Dios habla. Ok, y aquí, si ustedes pudieran anotar en su Biblia, conecte ese versículo con Romanos 3:25, porque en Romanos 3:25 utilizan la misma palabra griega que utiliza la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama Septuaginta, para decir, desde el hilasterión yo hablaré contigo. Y en Romanos 3:25 dice que Dios hizo a Jesucristo nuestro hilasterión. Pero visto a través de Éxodo 25, es desde donde Dios habla. ¿Romanos 3 qué? 25. Noten lo que dije. Dios hizo de Cristo nuestro hilasterión. Eso tiene que leerse a la luz de Éxodo 25, donde Dios da las instrucciones para construir el hilasterión o el propiciatorio. Y dice en Éxodo 25:17, desde ahí yo hablo. Entonces, Dios hoy día estableció un nuevo hilasterión, que es Cristo, y es desde donde Él habla. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Qué pasó en Éxodo 24? ¿Cuál es el tema de Éxodo 24? Acá lo tengo. Moisés y los ancianos. ¿Cuál es el tema de Éxodo 24? Moisés y los ancianos. Mírenme. Éxodo 24. ¿Cuál es el tema de Éxodo 24? pacto. El pacto. El pacto se estableció por la sangre. Después, Éxodo 25, ¿qué aparece? El hilasterión o ¿o qué era el propiciatorio? El lugar donde Dios habla. Primero tengo el pacto, Éxodo 24, después aparece el hilasterión. ¿Ya? Ok, ¿por qué uso esa palabra? Porque Pablo dice en Romanos 3:25 que Dios hizo de Cristo nuestro hilasterión por la fe en su sangre. ¿Qué tenemos que pensar cuando menciona por su sangre? Mírenme. ¿Qué? Ok, entonces, cuando aparece por su sangre es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto demandaba un nuevo hilasterión.
¿Qué es el hilasterión? El propiciatorio. ¿Cómo lo describe? El lugar desde donde Dios hablaba. Pero ahora no es un lugar, es una persona. Y entonces todo esto de que a través de María, a través de este santo, a través del cura, a través del padre, a través del sacerdote, es mentira. Dios nos habla a través del Hijo, que es nuestro hilasterión. ¿Ya? ¿A base de qué? Por el pacto, el nuevo pacto. ¿Ya? ¿Cómo yo entro a este nuevo pacto? Por la fe. ¿Ya? Por la fe quiere decir yo confío en la fidelidad de Dios a sus promesas y descanso en ella. Ok, entonces, ¿qué comienza Éxodo 24? ¿Cuál es el tema de Éxodo 24? El Éxodo 25, ¿cuál es el tema? El propiciatorio. Pero abajo el propiciatorio era la tapa y abajo estaba el 10. Los 10 mandamientos. No, No, era el versículo 10. ¿La tapa de qué? Era el propiciatorio una tapa, pero ¿de qué? de madera de acacia cubierta con oro. Ya, pero ¿qué tapaba? Los ¿Cómo se llamaba el lugar que tapaba? ¿De oro puro? Sí, la tapa era de oro puro. El versículo 10, léanlo, Éxodo 25, 10. Dice, hará también el arca. Ok. Tapaba el arca. ¿Y qué era el arca? Una caja de madera recubierta con oro. Y esa caja de madera cubierta con oro tenía una tapa. Esa tapa era de oro macizo con un par de querubines que se miraban así, ya, al centro. Ok. Esta tapa se llamaba propiciatorio. En griego, hilasterión. En hebreo, caforet. ¿Por qué es importante entender que la tapa propiciatorio en griego se llamaba hilasterión? Porque Romanos 3:25 vuelve a aparecer esa palabra hilasterión. Pero esta vez ahí Pablo le dice quién es el hilasterión, es Cristo. ¿Ya? O sea, más explicado no puede ser. Pablo mismo dice que Cristo es el hilasterión. ¿Y qué era el hilasterión? El lugar, el versículo 17 lo leímos, desde donde Dios hablaba. ¿Y desde dónde Dios nos habla? Desde Cristo. Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado de muchas veces, muchas maneras, a los padres, por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y eso que Él ha hablado por el Hijo, nos recuerda de inmediato Éxodo 25, 17. Desde allí yo me encontraré contigo, desde allí yo hablaré contigo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Hijo hoy día es nuestro hilasterión. ¿Hebreo qué? Hebreos 1:1. Entonces, tenemos que clarificar esto. ¿Qué aparece en Éxodo 24? El pacto a base de la sangre de los animales. ¿Qué hizo Cristo? Un nuevo pacto. Ese nuevo pacto implica la necesidad de un nuevo hilasterión. ¿Quién es nuestro hilasterión? No es un lugar, es una persona, Cristo mismo. Dios habla a través del Hijo. ¿Ya? Entonces, considerando esto, vamos a siempre que hablemos de la sangre, tenemos que pensar como río, como si fuera un río, pero que esta sangre nos purifica y que la fuente de todo es el pacto. ¿Ya? Dios hizo un pacto por la sangre. Cuando tú dices, he sido perdonado por la sangre, estás refiriéndote al pacto. ¿Ya? Y ese pacto implicó, Dios hizo un nuevo pacto, resucitó Cristo, lo estableció como sumo sacerdote, lo estableció como el hilasterión del lugar donde Dios hablaba, se sentó a la diestra de Dios, tenemos acceso al trono de gracia libremente, todo
por el pacto, o dicho de otra manera, por la sangre. ¿Ya? ¿Hay un nuevo pacto? Ya. Ok. Y lo que estamos leyendo sobre el Antiguo Testamento, sobre el tabernáculo, es una profecía actuada, una performance. ¿Ya? Es una actuación de los sacerdotes real, ¿ya? Pero que era profética. ¿Estamos? Ok, capítulo 10, alguien lea por favor al principio, donde dice la purificación del santuario, aparecen 2 versículos ahí. ¿Cuál? En el libro. En el libro. Capítulo 10 del libro, la purificación del santuario, versículo 18 y 19 del Levítico 16. Dice así: después saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y rociará sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Levítico 16, 18. versículo 18 y 19. Ok, fíjense, en la segunda parte. Y rociará sobre él la sangre con su dedo 7 veces. ¿Sobre quién está hablando? ¿Sobre quién se está rociando la sangre? Lea. De los animales, ¿no? No, Mira, ¿qué dice? ¿Sobre quién? ¿Sobre qué? Los cuernos. ¿Sobre cuernos de qué? del altar. Ok, entonces el objeto que era purificado, ¿qué era? El objeto. ¿Qué objeto era? Era el altar ¿De cuál altar? del Porque hay 2 altares. Ajá. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál altar era? Era el que cuando ya estaba el templo, ¿no? El tabernáculo. Todavía no está el templo. Todavía no. No, Pero ya tenía la figura de los cuernos. sí, pero acuérdense, Moisés no hizo el templo, hizo el tabernáculo. Ok. Cuando llega Salomón, hace el templo. O sea, pasan 1000 años y hace el templo. Pero acá es el tabernáculo, la tienda. Y acá estamos hablando de qué altar? El altar de bronce. ¿Ya? O donde se hacía el sacrificio. Donde se hacía o se presentaban Ajá. los sacrificios. Acuérdense, la palabra sacrificio implica Ofrenda. No. comer. Cada vez que aparece en el Antiguo Testamento la palabra sacrificio, es comida. Hermano, el altar de bronce era el que tenía los 4 cuernos en las 4 esquinas. Sí. Ah, ok. Pero también lo tenía el altar de oro. Ok. Pero por eso especificar, ¿dónde está el altar de bronce? A la entrada. Ok, y Éxodo 25, ¿con qué empieza? Con el centro, el núcleo de la adoración. ¿Dónde era? El propiciatorio. ¿Ya? Entonces, ¿de qué altar estamos hablando? No estamos hablando de cuando uno pasa a la iglesia y dice, el pastor dice, pasen al altar. Eso no existe. ¿Ya? Eso es herencia del catolicismo. ¿Por qué? Porque el catolicismo dice que la misa hace un nuevo sacrificio y ahí donde está el cura, eso es un altar. Eso es mentira. Eso no existe. El único altar que existe es en los cielos hoy día. Nada más. Ay, me van a retar los católicos. Levítico 16, 18 y 19. Ahora leamos el capítulo. Dice, Levítico 16, versículos 18 y 19 nos ofrece un punto de partida esencial para entender el uso de la sangre de la ofrenda Jatá. Ahí le puse sacrificio por el pecado, pero en realidad no se puede llamar sacrificio. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo llama sacrificio, lo llama por el pecado. ¿Ya? Entonces, la ofrenda Jatá es la purificación del santuario. En el versículo de Levítico 16, 19, capítulo 16, verso 19, se explica que la sangre es utilizada específicamente para purificar el altar de oro. Aquí creo que me equivoqué.
es el altar de oro. Perdón, tiene razón. Del incienso que se encontraba en el lugar santo, debido a la contaminación causada por los pecados. Ok, entonces, el altar de oro tenía que ser purificado. Y el altar de bronce también. ¿Qué altar era? El altar de oro. Cometí un error, otra vez. Este rito de purificación no solo se aplica a este altar, sino que, como hemos visto a lo largo de estos libros, la sangre de Jatá también se usaba para purificar el altar de bronce, las cortinas del santuario y el propiciatorio, dependiendo de la persona involucrada en el pecado. Este análisis buscará profundizar aún más el propósito de la purificación de estos elementos, citando pasajes claves de las Escrituras que explican su función en la purificación y restauración de la pureza en el lugar en el que el tabernáculo de Dios se encuentra. Ok, entonces, versículos 18 y 19 no se refiere al altar de bronce, sino al altar de oro, que también tenía cuerno. ¿Ya? Pregunta, según Levítico 16-19, ¿cuál es el propósito principal del uso de la sangre del Jatá? A. Garantizar la limpieza ceremonial de los sacerdotes. B. Alimentar el fuego del altar del holocausto. C. Purificar el altar del incienso debido a la contaminación causada por los pecados. D. Consagrar al sumo sacerdote para el día de la expiación. E. Decorar el altar del incienso como símbolo de pacto. La C, purificar el altar del incienso debido a la contaminación. Ok, ¿la sangre de este sacrificio, de esta ofrenda, era aplicada sobre las personas? ¿Sí o no? ¿Cuál sangre era aplicada sobre las personas? ¿Cuál sacrificio, de qué sangre era aplicada sobre las personas? ¿Cuándo? ¿En qué momento fue? Éxodo 24. Después, cuando vamos a hablar del tabernáculo, la sangre ya no es aplicada sobre las personas, sino que es aplicada sobre los muebles. Y en este caso, el altar de oro, del incienso, debido a la contaminación causada por los pecados. Es como, no me gusta este ejemplo, pero lo voy a dar, porque es muy americano este ejemplo. Cuando salgo con mi perrito a pasear, ¿qué tengo que llevar siempre? Su bolsa.